Un saludo muy cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio del trimestre del Evangelio según Marcos y también por la lección número 10, programada para el sábado 7 de septiembre, los últimos días. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Marcos capítulo 13, verso 26-27. En Marcos capítulo 12, verso 41 al 44, en su parte final, se cierra con una breve narración de la pequeña ofrenda de 2 blancas que diera una viuda pobre. A la vista de Jesús fue mayor importe que el de los ricos, no por la cantidad en sí, sino porque ella dio todo lo que tenía para su sustento, y su gesto de amor no pasó desapercibido de su Mesías Salvador. Luego nos concentraremos en el capítulo 13 de Marcos, que se convierte en un pasaje paralelo con Mateo 24 y Lucas capítulo 21, integrando el llamado Sermón Profético del Monte de los Olivos, en donde Jesús une 2 grandes escenarios, el de la inminente destrucción de Jerusalén y del templo, que se convierten en un pálido vislumbre de una destrucción mayor y abarcante a términos universales, porque traerá el fin del mundo. Y todo esto se consumará con el magno evento del segundo advenimiento de Jesús con gran poder y con grande gloria. Volviendo al escenario de la viuda, en Marcos 12 del 41 al 44, dice que Jesús estaba sentado delante del arca de las ofrendas y mirando cómo el pueblo echaba dinero allí. Y muchos ricos echaban mucho. Y luego vio a una viuda pobre que echaba 2 blancas, un cuadrante. Y llamando la atención de sus discípulos, dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que habían echado en el arca, porque todos habían echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. En tiempos de Jesús se había hecho práctica usual que los sacerdotes rechazaran los animales que presentaban los oferentes como sacrificios por el pecado, y eran obligados a comprar los que los sacerdotes vendían en el templo. Para dicho fin colocaban en el atrio de las mujeres 13 cofres o recipientes para colocar el importe respectivo. Estos cofres eran llamados también trompetas porque tenían el cuello largo y una base ancha, y ahí se colocaban las monedas del templo que cubrían dichos importes, ya sea por la compra de los animales para el sacrificio de los pecados, para los votos, para las consagraciones, etc., pero también había recipiente para el pago del impuesto anual del templo y también para las ofrendas voluntarias. En Lucas 21, del 1 al 4, se presenta a Jesús sentado en el atrio de las mujeres, observando que los ricos daban de sus ofrendas residuales, es decir, de lo que les sobra. Pero también observó a la viuda extremadamente pobre, que daba únicamente 2 blancas. Lucas, al describir esta acción, usa la palabra griega penichros, que en la concordancia Strong 3998 se usaba para la persona en extrema pobreza que daba lo que había obtenido en un día para su sostén, sin que le quedara nada para el día siguiente. Y de esa manera resalta cómo ella intencionalmente da todo lo que tiene para su sustento, y Jesús dijo que ella dio más que todos los demás. Ella dio 2 lepton, la moneda judía de importe más pequeño en circulación.
equivalente a un 32avo de un denario, que era el equivalente al jornal diario de un obrero. Jesús valoró, además del importe, el motivo que impulsó a dar lo que tenía, su amor y su consagración a Dios. Y Jesús sigue observando aún desde el lugar santísimo del santuario celestial a cada uno de los adoradores en sus momentos de ofertorio. Esta historia nos recuerda los deberes cristianos para con Dios y con su obra en la tierra. Recordamos que los diezmos son un antídoto contra el egoísmo y las ofrendas son una forma de incentivar nuestra generosidad. Nos recuerdan que aún en medio de la pobreza y de la escasez, aún podemos compartir y recibir la bendición que dijo Jesús: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Hechos 20:35. El principio bíblico para ofrendar es como la persona dispuso en el corazón y con alegría. Segunda de Corintios 9:7. Y debe de ser en consonancia con el privilegio de haber recibido las bendiciones de Dios, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Primer libro de Crónicas 29:14. En tiempos modernos, muchas personas rehúsan dar sus contribuciones para la obra por cualquier acto reprochable de los dirigentes en turno. Pero si hemos percibido a lo largo del estudio del Evangelio de Marcos cuál era la actitud de los dirigentes judíos, estaba llena de falsedad, hipocresía y de corrupción. Somos testigos en el estudio del trato que dieron a él los escribas, fariseos, herodianos y saduceos, y muy pronto veremos el trato que le darán los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Sin embargo, Jesús recriminaba muchas veces su mal proceder, pero la palabra de Dios enfatiza que ellos eran también, junto con los demás, administradores delante de Dios y que debían de ser encontrados fieles ante su vista. Primera de Corintios 4, 1 y 2. Sin embargo, se resalta también que Jesús ve con beneplácito que el pueblo sostenga la obra del templo. Y en sus enseñanzas, así como la de los apóstoles, siempre se hace un hincapié en la necesidad de sostener la obra de la predicación del Evangelio en este mundo. Jesús dijo, en palabras textuales, el obrero es digno de su salario. Mateo 10:10. Y Pablo, en representación de los apóstoles, también dijo, los que trabajan para el Evangelio, que vivan del Evangelio. Primera de Corintios 9:14. Satanás tratará por todos los medios de desviar nuestra fidelidad a Dios y el amor por su obra. Pero nuestro propósito debe de ser no darle ninguna ventaja al enemigo, porque no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11. Ahora nos concentraremos en dos temas escatológicos principales de Marcos capítulo 13. Número 1, la destrucción de Jerusalén y del templo. Y número 2, la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con la destrucción de Jerusalén y del templo. Marcos 13, versículos 1 y 2 indica que Jesús, saliendo del templo, sus discípulos llaman su atención para ver los hermosos edificios. Y él responde y les dice, ¿veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La sección más fuerte del capítulo 13 de Marcos describe el cumplimiento pleno de la profecía de Daniel, capítulo 9, del 24 al 27.
Allí se menciona como parte del cómputo y descripción detallada de la cronología de los eventos que la ciudad y el santuario serían destruidos. Y esto se cumplió efectivamente 40 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y se vuelve más claro cuando comparamos en sus detalles lo que mencionan del evento Mateo 24 y Lucas 21. Todos estos eventos se vuelven un pálido vislumbre de lo que sucederá al mundo y sus habitantes al final de nuestra historia. La profecía de Marcos 13 es totalmente cristocéntrica, partiendo de los sucesos inminentes profetizados acerca de Jesús en su pasión y muerte hasta el tiempo del fin y su segunda venida. Este patrón sigue lo que se conoce como la interpretación historicista de la profecía acerca del tiempo del fin, que se opone rotundamente a cualquier intento de circunscribir estas profecías al pasado, como lo hace erradamente la escuela del preterismo o la escuela del futurismo, respectivamente, que son perspectivas falsas acerca de la realidad profética de Marcos capítulo 13, Mateo 24 y Lucas 21. Los discípulos pretendían llamar la atención a la belleza arquitectónica del templo de Herodes, pero Jesús aprovechó esta oportunidad de reafirmar el destino inminente del templo y de Jerusalén. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés querían saber mayores detalles y le preguntan en el verso números 3 y 4, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y Jesús aprovechó la oportunidad de llevar su mente a los sucesos del fin del mundo y que se consumarían con su segunda venida en gloria. Todas eran verdades vitales para la vida y experiencia cristianas. Ahora el Mesías, profeta y maestro, que conoce con plenitud el tiempo exacto de los eventos finales, incluyendo los eventos inmediatos que sucederían para esa generación que lo vio ministrar, ellos también vivirían en carne propia todos los sucesos relativos a la inminente destrucción y desolación de Jerusalén. Por lo tanto, sus discípulos debieran de estar conscientes de la exactitud de estos pronósticos y cumplimientos, y preparados también para vencer las pruebas que vendrían, que desafiarían su fe, no solo la de ellos en sí, sino la de los futuros creyentes también. Cuando los discípulos quisieron llamar la atención a Jesús y preguntaron inquisitivamente cuáles eran los detalles, qué señales habrá de estas cosas que se van a cumplir, Jesús le responde con el discurso más largo de todo el Evangelio de Marcos, que podemos resumir en 4 partes. Número 1, las señales de los tiempos en relación al fin. Marcos 13 del 1 al 13. 2, la destrucción de Jerusalén y la gran tribulación. Marcos 13, 14 al 23. La venida del Hijo del Hombre. Marcos 13 del 24 al 27. Y 4, las advertencias escatológicas finales. Marcos 13 del 28 al 37. En esta ocasión veremos la primera sección, Marcos 13 del 1 al 13. Las señales de los últimos tiempos que comienzan con los eventos inminentes de la destrucción de Jerusalén y del templo. La predicción no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada del versículo 2 implica el tiempo del cumplimiento y las señales que lo anuncian o presagian algo mayor a nivel universal. Jesús comienza con las señales de advertencia acerca de los engaños religiosos venideros que podrían impedir reconocer el cumplimiento verídico del tiempo. Por lo tanto,
Era necesario que sus discípulos no permitieran el ser extraviados de la sana doctrina y de las sanas enseñanzas que Jesús había impartido a ellos. Marcos 13:5. No debemos alarmarnos por las guerras entre las naciones, los alborotos, las catástrofes naturales, terremotos y hambrunas, porque marcan únicamente el principio de los dolores del parto. No son el parto en realidad. Marcos capítulo 13, verso 7. Sin embargo, no deben de perderse de vista que están en un conflicto con los poderes de las tinieblas y que la hora de la prueba vendría sobre ellos, y los discípulos también beberían su copa y serían bautizados de su bautismo en persecución, sufrimiento y muerte. Jesús les explica que serían aborrecidos por todas las personas por causa de su nombre, incluso de sus familiares y amigos, quienes los traicionarían y abandonarían. El poder y la influencia de la iglesia en los concilios y sinagogas se haría sentir, unido con el poder del Estado en los gobernadores y reyes. Todos ellos se lanzarían en su contra, los azotarían y serían llevados para dar su testimonio ante ellos. Y aquí hay un detalle muy importante. No olvidemos que la palabra griega testimonio se deriva de martureo, que puede traducirse martirio, en donde el martirio será la forma más extrema de dar testimonio por la fe, al dar su vida por el mensaje del Evangelio, por la verdad y por Jesús. Y el Señor les confirma que el Espíritu Santo los asistiría en su testificación para que con gallardía y heroísmo pudieran ofrendar sus vidas. Y les dice con seguridad: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Marcos 13 del 9 al 13. Para ellos el punto de referencia sería la destrucción del templo y de Jerusalén, como una primera etapa de lo que más adelante se menciona como la abominación desoladora, cuando los ejércitos romanos llegaran y rodearan Jerusalén para destruirla. Lucas 21:20, Marcos 13:14 al 18. Todo esto tuvo un cumplimiento parcial también en los cristianos de la Edad Media, en la llamada Gran Tribulación, Daniel 7:25. Sin embargo, queda aún la etapa final, cuando Satanás se lanzará con grande ira contra el remanente escatológico en el tiempo del fin, y esta será una persecución a nivel global o mundial. Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 13 del 15 al 17 y Apocalipsis 17:6. De esta forma, la destrucción de Jerusalén y del templo es un presagio pálido de lo que ocurre o ocurrirá en el fin del mundo. En tal escenario de persecución, de cárcel y de muerte, no sería fácil la predicación de la misión evangelizadora. Ni lo será para la Edad Media, ni lo sería para los del tiempo del fin. Los engaños del tiempo del fin pretenderían engañar, si fuere posible, aún a los elegidos, mediante señales y prodigios mentirosos de obra satánica. Los sentidos serían atacados por los poderes opositores en el tiempo final, que constituirían también una triple alianza perseguidora en el llamado ecumenismo y el poder del espiritismo moderno. Apocalipsis 16, 13, 14. La libertad religiosa sería amenazada no solo por los falsos cristos y falsos profetas que se levantaron, sino por la personificación de Satanás mismo, pretendiendo falsificar la segunda venida de Jesús y engañando a muchos. Pero volvemos a recalcar la promesa del Señor con mucha firmeza:
mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En Marcos 13, 14 al 18 dice: pero cuando veáis la abominación desoladora, de la que habló Daniel profeta, donde no debe de estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, y orad porque vuestra huida no sea en invierno. Jesús en este momento pasa de la destrucción de Jerusalén y del templo al punto central del tema, las señales de la abominación desoladora, a fin de que identifiquen su cumplimiento exacto. El Señor enfatiza que los lectores debieran ser capaces de comprender esto. Para dicho fin nos invita a estudiar el libro de Daniel en todas las referencias que hablan de la llamada abominación desoladora, comenzando con la aplicación inmediata en Daniel 9:26, que en la secuencia de los eventos de su pasión y muerte indican que al final de las primeras 69 semanas de las 70 en total, estas apuntarían a la aparición pública de él como Mesías príncipe en ocasión de su bautismo, donde recibe su ungimiento especial por el Espíritu Santo. Hechos 10:38, Isaías 61:1 y 2, Marcos 1 del 9 al 11, Juan 1:31 al 34 y también el verso 41. Luego explica que pasados los días de su muerte, después de 3 años y medio de ministerio público, a la mitad de la semana número 70, según Daniel 9:27, se quitaría la vida al Mesías. Y aquí se añade en el verso 26 la frase: el príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y esto se cumple cuando los ejércitos de Cestio Galo primero sitiaron Jerusalén colocando los estandartes idolátricos en sus muros y los adoraron, y aunque misteriosamente retiraron sus ejércitos, la predicción de Cristo en Lucas 21:20 se cumplió con exactitud y era la señal de abandonar la ciudad. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Y esto fue cumplido exactamente en ocasión de la fiesta de los tabernáculos del año 66 en la etapa de otoño. Y fue cuando los cristianos huyeron, porque las puertas de Jerusalén quedaron abiertas y no había ninguna emboscada que diera problemas. Pero 3 años y medio después vino el ejército de Tito. Estaban reunidos en la fiesta de la Pascua en el año 70 y se cumple la destrucción de la ciudad y el santuario efectivamente. Daniel 9:27 también profetiza que el desolador de Roma sería también destruido a causa de las invasiones bárbaras que dividirían su imperio en 10 naciones que constituirían la Europa medieval. Así que estos eventos serían un pálido vislumbre de la mayor destrucción al final del mundo. Las otras referencias de Daniel en la abominación desoladora en el capítulo 8, 13 y 14 apuntan hacia el tiempo del fin. Y un cumplimiento profético importante es el quite del continuo, el hebreo tamid, que en Daniel 11:31 se describe con la obra del papado de suplantar y sustituir la obra de Jesús que realiza actualmente en su ministerio celestial en el lugar santísimo del santuario celestial, sustituyéndolo por la llamada abominación desoladora, que constituye un sistema falso de salvación. En la pregunta de Daniel 8, 13 y 14 se consulta en el diálogo angelical: ¿cuándo será el fin de todas estas cosas? ¿Cuánto durará?
la abominación desoladora? Esta pregunta indicaba de que al finalizar el plazo determinado de 2300 días, de tarde y mañana, en el principio de interpretación de día por año, de Ezequiel 4:6 y Números 14:34, apuntarían al año de 1844 como el inicio de la restauración de la verdad. Ese mensaje sería comunicado en todo el mundo y se daría a conocer la realidad del santuario celestial y de que Jesús es su único ministro. Y de ahí en adelante la restauración de la verdad sería comunicada ante el mundo para distinguirla de la llamada sustitución de la abominación desoladora. Daniel 11:31, Daniel 12:11. Entre los eventos del tiempo del fin, el llamado tiempo del fin es el evento conocido proféticamente en el libro de Apocalipsis 13:3 como la herida mortal del sistema del papado. El papado tendría un poder supremo de 1260 años. En Daniel 7:25, a partir del año 538 hasta 1798. Cuando su plazo de supremacía temporal caducara, se inauguraría el llamado tiempo del fin, como lo profetiza Daniel 12:6 y 7. El cuerno pequeño, uno de los símbolos que tipifican al sistema del papado, sería el protagonista de la gran tribulación, persiguiendo al pueblo de los santos del Altísimo. Lo único es que ahora el perseguir a los santos del Altísimo se vuelve en una forma típica de destruir al cuerpo místico de Cristo, al edificio espiritual que constituye la iglesia del Señor, primera de Pedro 2:5, y a sus miembros que son los súbditos de su reino, como representantes de una Jerusalén, pero ahora la Jerusalén celestial. Filipenses 3:20, Gálatas 4:26, Hebreos 12:22, Apocalipsis 11:2. A esta segunda abominación desoladora se le denomina como un cumplimiento parcial, ya que el evento de la herida mortal, cuando la Revolución Francesa le suprime la hegemonía terrenal y temporal al sistema del papado, y éste se ve impedido de generar la persecución o tribulación en la llamada Inquisición, entonces estos eventos se detienen por un tiempo y se volverán a reanudar cuando el papado, tal como lo indica la misma profecía de Apocalipsis 13:3, recupere de nuevo su poder temporal y genere una gran tribulación final. Eclesiastés 1:9 nos advierte que no hay nada nuevo debajo del sol, y todas estas cosas volverán a repetirse en el llamado tiempo de angustia, cual nunca lo hubo, ni lo habrá desde que hubo gente, hasta entonces, de Daniel capítulo 12, versículo número 1. Sin embargo, la promesa del Señor en Daniel 12:1 es: será libertado tu pueblo, todos los que estén registrados en el libro. Así que la primera señal que indicaría el tiempo de cumplimiento de este evento es: mirad que nadie os engañe. Los engaños religiosos tratarían de distorsionar nuestra atención hacia los agentes principales de la gran tribulación, de la Edad Media y del futuro inmediato, es decir, lo que ocurriría en el tiempo del fin. Sin embargo, al estudiar definidamente la palabra de Dios, nosotros podemos descubrir que no es Antíoco Epífanes el anticristo que iba a generar la abominación desoladora medieval. Para empezar, ni siquiera él estuvo en la época
relativa y cercana a Cristo. Este era un rey griego del siglo II antes de la aparición del Mesías. Difícilmente Daniel podía referirse a él como el agente identificado como anticristo que generaría la gran tribulación medieval. Por lo tanto, la tesis preterista es totalmente falsa, así como la pretendida tesis futurista que trata de llevar todos estos eventos separando la última semana de las 69 anteriores y llevándola a un futuro después del llamado rapto secreto. Todo esto es para distorsionar a los protagonistas principales de esta gran tribulación, tanto la medieval como la final. En lugar de estas falsedades de la abominación desoladora, Jesús describe con detalle que las águilas romanas, rodeadas de guirnaldas solares, se plantarían en los ejércitos romanos en los muros de Jerusalén y allí adorarían falsamente, idolátricamente, los romanos, cumpliendo la señal de abominación desoladora en el otoño del año 66, y luego esta sería la señal de huida inminente. Y luego la desolación ocurriría 3 años y medio después, en el año 70, en ocasión de la fiesta de la Pascua. Jesús dice: estos días serán de gran tribulación como nunca se ha habido desde el principio de la creación hasta este tiempo, ni lo habrá. Esta tribulación no tiene precedentes, nunca había sido vista por la humanidad, por lo tanto no está apuntando hacia el pasado, está apuntando hacia el futuro, y un futuro posterior a los eventos de la destrucción de Jerusalén y del templo, según la cronología de Daniel 9:24 al 27, en donde Marcos ocupa los pronombres este y estos. En Marcos 13 del 1 al 13 para describir los eventos más cercanos a la pasión y muerte de Jesús, en los versículos 2, 4, 8, 13, 29 y 30, pero cuando él habla de la tribulación sin precedentes, él usa el pronombre aquellos días para distinguirlos de los anteriores y describir que serían acontecimientos más distantes en el tiempo y nunca vistos. Así que la tribulación del año 70 se convierte en un pálido vislumbre de la que vendrá, como la que ocurrió igualmente en la Edad Media. Jesús dijo una predicción importante: no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Marcos 13:30. Todas las personas que vivieron en el siglo I y fueron testigos de su ministerio mesiánico y sus obras de misericordia, y algunos de ellos lamentablemente rechazaron su obra, fueron también testigos de la caída de Jerusalén en el año 70 y lamentablemente fueron impactados por dicho juicio sin poder escapar oportunamente de esos juicios ya mencionados. En relación al futuro, Jesús dice que el día y la hora del fin del mundo y de la venida de Cristo por segunda vez, el día y la hora solo lo conoce nuestro Padre Celestial. No lo conocen los ángeles, ni siquiera lo conoce también el Hijo. Así que podemos determinar de que esta etapa de la abominación desoladora aportan mucha información valiosa, en donde el pasado se vuelve un pálido vislumbre de lo que será el futuro inmediato. Continuamos con la venida de Jesús en gloria. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de la tierra hasta el extremo de los cielos. Marcos 13, 26, 27.
Aunque no sabemos el día y la hora exactos para la segunda venida de Jesús, el Señor nos dio las señales de los tiempos para conocer cuán cerca y aún a las puertas está su regreso. Si el revoloteo de las aves de rapiña en el cielo indican que hay un cadáver en algún punto de la tierra, Mateo 24:28. Así también dijo Jesús: vosotros cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca y a las puertas. Marcos 13:29. El Señor prepara el evento de la gran, indicando exactamente que la gran tribulación al finalizar sería seguida de señales siderales en el cielo. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán. Marcos 13:24-25. Los adventistas han descubierto la relación entre estas señales siderales y las que menciona Juan en el libro de Apocalipsis en la apertura del sexto sello, capítulo 6, versos 12 y 13, en donde Juan añade una señal en la tierra, la de un terremoto conocido en el año de 1755 como el terremoto de Lisboa, intercontinental. Y sin embargo, luego la luna se volvería sangre después de haber acontecido el día oscuro del 19 de mayo de 1780 y la gran lluvia de meteoros o leónidas del 13 de noviembre de 1833. Las señales siderales son ubicadas después de la tribulación de aquellos días, refiriéndose al final de las hostilidades de la Inquisición papal, unos 25 o 40 años antes de su supresión del poder hegemónico temporal que le daría la Revolución Francesa. Todos estos eventos, con su impacto, se cumplieron durante los siglos XVIII y XIX, produciendo un renovado interés en el estudio de las Sagradas Escrituras y en el tema especial de la segunda venida de Cristo. Y fueron seguidos también por el surgimiento profético del movimiento adventista del otoño de 1844. Pero luego Jesús menciona de que las potencias de los cielos, refiriéndose al sol, la luna y las estrellas, serían conmovidas y se desquiciarían de su lugar. Esto será un cumplimiento exacto cuando la voz de Dios sacuda los cielos y la tierra entre los eventos finales de la séptima copa o de la séptima plaga de Apocalipsis 16, 17 al 20. Evidentemente, estos sucesos ocurrirán después del llamado cierre del tiempo de la gracia. Por lo tanto, la segunda venida de Jesús se ubica también entre estos eventos de la séptima plaga, a tal grado de que el llamado del Evangelio de Marcos, de los demás evangelios en el Nuevo Testamento y de todas las cartas universales, es una invitación a la preparación correcta, debida y oportuna, antes de que finalice nuestra muerte o nuestra vida terrenal y llegue la muerte, o antes de que nuestro Señor Jesucristo termine su obra ministerial en el santuario celestial. Por lo tanto, los detalles maravillosos que acompañarán su segunda venida en poder y gloria solo podrán beneficiar a los justos, a los que sean justificados por la sangre, por el sacrificio y por la vida santa de Cristo, que ganó su victoria y su redención en la cruz del Calvario y que está ministrando, preparándoles un lugar en la casa de su Padre en el cielo. La segunda venida de Cristo será acompañada con aclamación, con voz de mando, con voz de ángel, de arcángel, trompeta de Dios. Será un evento majestuoso, literal, visible. Apocalipsis 1:7 dice: todo ojo le verá, aun lo que les traspasaron.
Se describe claramente en Apocalipsis 6, 16, 17 que los impíos verán y pretenderán pedir a los montes y a las peñas que caigan sobre ellos y les escondan del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Todo esto describe un panorama literal, visible y audible. Jesús viene en forma personal. La promesa de su segunda venida es tan firme que Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, cifremos en él nuestras esperanzas y fe. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén tendrá otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. El conflicto de los siglos, página 34. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyeran los cristianos de Judea, así la asunción de poder de parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Eventos de los últimos días 104. El apóstol Pablo dice: todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguió a la fe de los cristianos en los días de Cristo y de los apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, esto se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revívase la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución se volverá a encender. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos, página 52. El tiempo de angustia, cual nunca fue, está próximo a caer sobre nosotros, y necesitamos una experiencia que ahora no poseemos y que muchos no se preocupan por obtener. A menudo ocurre que la angustia es mayor en la imaginación que en la realidad, pero no será así en la crisis que tenemos por delante. La descripción más vívida no logrará dar una idea de la magnitud de la prueba. La ira de Satanás aumenta a medida que su tiempo se acorta y su obra de engaño y de destrucción alcanza su culminación en el llamado tiempo de angustia. Satanás ejercerá su poder sobre todos los que se hayan entregado a su dominio y sumergirá a los habitantes de la tierra en una gran angustia final. Cuando los ángeles de Dios dejen de retener los fieros vientos de las pasiones humanas, se desatarán todos los elementos de la contienda. El mundo entero se verá envuelto en una ruina más terrible que la que cayó sobre la antigua Jerusalén. Maranata, el Señor viene, 283. ¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la obra de preparación? Los que están unidos al mundo recibirán su molde y se prepararán para la marca de la bestia. Pero los que han perdido toda confianza en su egoísmo y se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo la verdad, recibirán el molde celestial y se aparejarán y prepararán para recibir el sello del Dios vivo en sus frentes.
Cuando se promulgue el decreto y quede estampado el sello, el carácter de quienes lo reciban permanecerá puro y sin mancha para toda la eternidad. Testimonios Selectos, tomo 1, página 188. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia del Señor.